En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se pusieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues amigos, acabamos de escuchar este relato de San Lucas, en donde se nos habla cómo el Señor Jesús se transfigura estando 3 de sus apóstoles. Esta fiesta de la transfiguración siempre se celebra el 6 de agosto y nos recuerda efectivamente que Jesús es Dios. Las palabras que se escuchan, este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo, nos recuerdan precisamente que Jesús es el Hijo de Dios. Y los personajes que están apareciendo, Moisés y Elías, pues unen el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, como manera también de una continuidad en la historia de Israel, en la historia de la salvación. Moisés va a representar al patriarca, a aquel que libera al pueblo de Israel de la opresión de Egipto. Y es el que recibe las tablas de la ley y los profetas, que eran los elementos importantes, fundamentales para el pueblo de Israel. Y Elías es precisamente, se le llama el padre del profetismo, el profetismo auténtico, el que le da cohesión a Israel en un momento muy difícil, en donde habían sido invadidos y de alguna manera, en cuanto israelitas, ya estaban ellos alejándose de Yahvé y había sacerdotes de los Baales, así le llamaban, de diversas divinidades. Bueno, pues muy importante la presencia de estos dos personajes y ciertamente la transfiguración, que es el Señor Jesús deja ver su divinidad para estos apóstoles. ¿Qué significa para nosotros la transfiguración del Señor Jesús? Pues que a través del bautismo también nuestra propia vida se tiene que transformar, que a través de nuestras palabras y de nuestras acciones debemos de manifestar la luz de Cristo, no necesariamente porque nuestro rostro sea brillante, no, sino porque con nuestras palabras y nuestras acciones, en medio de un mundo que se aparta cada vez más de Dios, vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesús, pues nos han de ayudar a dar testimonio de Él. Esto implica definitivamente siempre contemplar la realidad, lo que está a nuestro alrededor, y al mismo tiempo revisar nuestros principios, nuestros valores, y sobre todo recordar que estos principios y valores se sustentan en el encuentro con una persona, con el Señor Jesús. No es un cúmulo de enseñanzas, no es una moral, no es una ética, no es una filosofía lo que nosotros compartimos al tener el Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra fe puesta en el Señor Jesús, sino es todo un estilo de vida que brota desde lo más profundo de nuestro ser, porque el Señor ha derramado su Espíritu en nuestros corazones.
Transfigurarnos implica constantemente estarnos convirtiendo con el Señor Jesús. Mira, diariamente, día a día, tenemos pues motivos, tentaciones que se nos presentan. A veces podríamos decir serán cuestiones pasajeras. Aquel que en un momento dado dice, bueno, es que hoy me enojé con mi esposa, con mi esposo, le dije esto, le dije aquello, pero nos vamos a contentar y salimos adelante. Pero aquellos que yo quisiera poner en la situación de algún joven que un día le ofrecen droga, dice el que no, otro día le vuelven a ofrecer, dice que no, otro día algunos le dicen, pues mira, ¿por qué no la pruebas? Si se va sintiendo débil, llega el momento en que la prueba y quizás dice, no, esto no es para mí. Pero habrá otro que dice, bueno, de nuevo, y van cayendo, y van cayendo, van cayendo. Por eso la conversión diaria está en la oración. No nos dejes caer en la tentación. Todos los días podernos volver hacia el Señor para que, yo diría, transfigurados en el Señor. Si ayer fallé, hoy me levanto con la seguridad de que el Señor me perdona, me ama, y hoy me levanto con el ánimo de perdonar a los que me han ofendido. Hoy me levanto con el deseo de ayudar más si es que el día de ayer no lo pude hacer. Y de esa manera mantenernos convirtiéndonos al Señor, transfigurándonos por la gracia del Señor para dar testimonio de Él, para ser felices y hacer este mundo mejor. Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén.